España y Cuba con envejecimiento acelerado de su población, serias deficiencias en nuevo estudio de mortalidad de Puerto Rico, Elon Musk continúa alertando ante baja natalidad y famoso cantante británico se ve obligado a llenar el censo de Nueva Zelanda. Discuto esto en este episodio de Mirada Demográfica. Bienvenidos a Mirada Demográfica, soy el demógrafo Raúl Figueroa Rodríguez y todos los martes discuto noticias relacionadas a temas demográficos a través del mundo. Así que si te interesa el tema de la demografía, este es el podcast para ti. Recuerda que en la nota del podcast encontrarás varios enlaces, entre ellos los enlaces de las noticias que discuto en este episodio y el enlace donde te puedes suscribir a Mirada Demográfica VIP, donde todos los meses comparto contenido adicional para los que se suscriban. Y es disponible a varios episodios, así que aprovecha una forma de apoyar el podcast y el canal de YouTube y también de recibir episodios adicionales todos los meses. Voy a empezar hablando un poco de España, y es que la población de España está envejeciendo rápidamente, a nivel de que es el segundo país en Europa que más rápido envejeció en la última década, solamente superado por Portugal. Durante esa última década, la mediana de edad de España aumentó 4.3 años, solo superada por el aumento de 4.7 años de la mediana de edad de Portugal. Con ese aumento, la mediana de edad de España se ubicó en 45.1 años. Eso lo que quiere decir es que la mitad de la población tiene sobre 45 años. Esa es una estructura de edad poblacional vieja en todo el sentido de la palabra, y es lo que vemos también en la mayoría de los países de Europa. El envejecimiento de la población se debe a factores como, por ejemplo, el aumento en la esperanza de vida y la disminución en la tasa de natalidad. Y en ese último punto, en el año 2022, España tuvo el número más bajo de nacimientos en más de 80 años, con 329.812 nacimientos, 2.1% menos que en el año 2021. Lo que está ocurriendo en España, Europa y prácticamente todos los países desarrollados con respecto al envejecimiento de la población es que preocupa principalmente por las consecuencias económicas y sociales que esto tiene para los países. Estamos hablando de disminución en la fuerza laboral, aumento en los costos de atención médica, aumento de la carga financiera a los cuidadores, presión a los sistemas de retiro, entre muchas otras cosas. Por eso, otra de las noticias de España expone un futuro cada vez más sobrio para las pensiones tras el desplome de la natalidad en el 2022. En España hay, escucha esto, 2 trabajadores por cada jubilado en 15 provincias del país. Ningún sistema de pensiones aguanta eso. Y en el caso de España no hay ni siquiera medidas a la vista para aumentar, por ejemplo, la edad de retiro u otra medida que atienda la situación. Y obviamente, al igual que en otros países como Francia, que lo discutí previamente en el podcast, los sindicatos y otros grupos de trabajadores se oponen a cualquier cambio en los sistemas de pensiones. Así que mientras no se hace nada, siguen aumentando los gastos mucho más rápido que los ingresos, y eso no es sostenible para ningún sistema de pensiones, y mucho menos un país como España, que tiene una tasa de desempleo de 13%, la más alta en la zona europea. Realmente lo que está ocurriendo en España en términos demográficos está bastante fuerte, a nivel de que se estima que para el 2050 países como Nigeria lo sobrepasen en la lista de las principales economías del mundo. Y esto es principalmente por los cambios demográficos, así que vemos cómo estos cambios, sobre todo el envejecimiento de la población, y más que nada, el no estar preparados para los cambios, el no hacer los cambios necesarios en infraestructura, en política pública, en la prestación de servicios, entre otras cosas, están pasando factura a estos países desarrollados. Y seguiremos viendo esto porque la tendencia es clara y muchos países no están preparados y no están tomando las medidas necesarias para atender la situación. Otro país que tiene una situación demográfica similar es Cuba. Y es que salió una noticia en la que el gobierno de Cuba asegura que está prestando atención a la crisis demográfica y el envejecimiento de la población de ese país. Y es que el 21.6% de los 11.1 millones de cubanos en la isla tienen 60 años o más, y es el único grupo poblacional que está creciendo en este momento. Y en ese sentido, Cuba se parece mucho a Puerto Rico y son los países o territorios, en el caso de Puerto Rico, que tienen una estructura de edad más vieja en Latinoamérica, pero con economías sumamente maltrechas. De continuar la tendencia, se espera que la proporción de personas de 60 años o más en Cuba sobrepase el 30% en el 2030 y en el 2050 que sea la novena nación del mundo con el mayor número de ancianos. Según la noticia, el gobierno aumentó el presupuesto destinado a atender la situación demográfica y le pidió a los gobiernos locales colocar los recursos en programas diseñados para enfrentar la realidad demográfica del país. Además, el Ministerio de Salud Pública anunció el desarrollo de un kit de evaluación de geriatría y gerontología que está destinado a las instituciones de salud vinculadas con estas especialidades. El kit permitirá el desarrollo y seguimiento de condiciones médicas comunes en los adultos mayores, como por ejemplo el déficit cognitivo y de reflejos neurológicos, la diabetes, la hipertensión y las úlceras, entre otras condiciones. También anunciaron que el país producirá prótesis de cadera de acero inoxidable
en lugar de adquirirlas en el extranjero, y que eso va a beneficiar a muchas personas de mayor edad en Cuba que necesitan una intervención quirúrgica de ese tipo. Sin embargo, la población continúa careciendo de materiales básicos para la atención de personas mayores, desde pañales desechables hasta alimentos. Juan Carlos Apizu Campos, que es profesor del Centro de Estudios de Economía Cubana de la Universidad de La Habana, dijo lo siguiente: en Cuba, hasta 3 o 4 generaciones conviven en una misma vivienda y además escasean los alimentos. Así que la primera pregunta que se hace una pareja joven cuando quiere tener un hijo es: ¿dónde lo voy a poner? Y una vez resuelto eso es: ¿qué le voy a dar de comer? Así que si ese es el panorama en Cuba, realmente va a ser difícil que puedan, primero, aumentar la natalidad y segundo, lograr que vuelvan los que han emigrado, que es una de las metas que ellos tienen. Además de eso, dicen que el gobierno crea un caos estadístico porque tardan, escuchen bien, 2 años para que las personas que emigran dejen de contar en las cifras oficiales. Así que siguen contando por varios años después de que abandonan el país. Así que obviamente esto infla el total de población y afecta a muchos indicadores. Pero la tendencia de Cuba es clara, siguen perdiendo gente joven por la baja natalidad y por la inmigración y su población sigue envejeciendo rápidamente. Pero por lo menos parece que están tratando de hacer algo al respecto. En el caso de Puerto Rico no veo ningún intento de trabajar en la situación demográfica cuando tenemos indicadores similares o peores a los que tiene Cuba. Y hablando de Puerto Rico, el Departamento de Salud publicó otro informe de mortalidad, esta vez titulado Perfil epidemiológico de la mortalidad en Puerto Rico de 2015 a 2022. Este informe se enfoca en el exceso de muertes en Puerto Rico, sobre todo para el año 2022. Voy a ser bien breve y claro con lo que voy a decir. No tengo duda de que en los últimos años ha ocurrido un exceso de muertes en Puerto Rico, sobre todo por la pandemia de COVID-19. Pero ese estudio tiene serios errores que invalidan la mayoría de sus resultados. Cuando leí la noticia, lo primero que me percaté fue que el número que estimaron de muertes esperadas para el 2022, que fue la base para calcular el exceso de muertes, no hacía sentido. En el estudio estimaron que para el 2022 las muertes esperadas eran 28.202. Eso es demasiado bajo para lo que se ha registrado en Puerto Rico en los últimos años. Hay que ir hasta principios de la década de los 90 para encontrar un número de muertes tan bajo. Sin pandemia, en el 92 no hay un número tan bajo de muertes y la población ahora mismo está envejeciendo, así que menos sentido hace que sea tan bajo. Así que esperé a que hicieran el informe público, para el cual voy a dejar el enlace en la nota del podcast por si lo quieres analizar. Y rápidamente encontré algo que no sé cómo nadie se dio cuenta antes de que publicaran el estudio. Si hay algo que prácticamente todo el mundo en Puerto Rico sabe es que la población está bajando y está envejeciendo rápidamente. No hay duda de eso. Pues los que hicieron el informe pusieron que para el año 2022, que fue el año que tuvieron que proyectar porque no estaban los datos disponibles de población, pasó todo lo contrario. Tienen a la población aumentando y poniéndose más joven. Tienen a todos los grupos de edades jóvenes aumentando y a los grupos de edades de mayor edad disminuyendo su tamaño. A nivel que la población de 65 años o más, que para el 2021 era del 21.7% de la población, la pusieron disminuyendo tanto que solamente representaba el 18.8% de la población en el 2022. Esa es la razón por la cual en el informe la muerte esperada para el 2022 son tan bajas y la tasa estandarizada por edad para ese año les da tan alta comparada con el resto de los años. En el informe van a ver un aumento bien drástico en la tasa de mortalidad estandarizada en un solo año, aumentando de 6.5 muertes por cada 1.000 habitantes en el 2021 a 7.9 muertes por cada 1.000 habitantes en el 2022. Y todo esto porque la población de 2022 está mal, la pusieron que estaba aumentando y que estaba poniéndose más joven. Además de esto, los accidentes, que siempre están entre las principales causas de muerte en Puerto Rico, no aparecen entre las primeras 10 causas de muerte. Eso es algo que no sé cómo van a poder explicar porque no hace mucho sentido de que de un año a otro las muertes por accidentes bajen tanto y dejen de estar entre las principales causas de muerte en Puerto Rico. Para mí esto es realmente frustrante como puertorriqueño, como usuario de los datos. Vamos a ver qué sigue saliendo los próximos meses y solamente uno puede esperar que los datos pues, mejoren en el futuro. Por otro lado, Elon Musk, que muchos de ustedes deben saber quién es, ya que dirige varias empresas de tecnología y energía importantes en el mundo, como el Tesla y Twitter, entre muchas otras, expresó nuevamente su preocupación por la disminución en la tasa de natalidad en diferentes partes del mundo. En un tuit donde hace referencia a una noticia de Japón, escribió lo siguiente: el año pasado murieron en Japón el doble de personas que las que nacieron. Caída libre de la población, el resto del mundo está siguiendo la tendencia. En este caso, Elon Musk realmente piensa que el mundo está en serios problemas si la tendencia continúa como hasta el momento. Y la realidad es que la tendencia es clara, sobre todo en los países desarrollados. Poco a poco más países seguirán perdiendo población por la baja en la natalidad y es cuestión de tiempo para que la pérdida de población ocurra a nivel global y el mundo empiece a perder población.
Pero está difícil determinar hasta qué punto llegaremos, sobre todo cuán bajo puede caer la natalidad. Ya tenemos que Corea del Sur volvió a romper su propio récord con una tasa de natalidad de 0.78 hijos por mujer en su vida reproductiva, pero en su capital, Seúl, la tasa es mucho más baja, con 0.59 hijos por mujer. Así que él está viendo estas noticias y que la mayoría de los países desarrollados tienen una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo de la población, que es de 2.1 hijos por mujer, y obviamente se preocupa. Además, la mayoría de las estrategias que están usando los países para intentar aumentar la natalidad han fallado, sobre todo a largo plazo. Puede ser que alguna logre aumentar momentáneamente la natalidad, pero luego vuelven a caer y la natalidad pues sigue bajando en esos países. Así que esperen más tweets de Elon Musk sobre el asunto porque esto no va a parar. Las tendencias son claras y seguirán saliendo noticias similares los próximos meses y años. Y él seguirá dando su opinión al respecto y es una persona que se escucha mucho, así que hay que escuchar lo que dice. Por último, el cantante Harry Styles, ese mismo que fue miembro de la banda One Direction, que es de nacionalidad británica, está obligado a llenar el censo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hace un censo cada 5 años, donde toda persona que se encuentre en el país el día del censo, en este caso el 7 de marzo del 2023, está obligado a llenarlo. Esto es lo que se conoce como un censo de facto. No importa si eres residente, si estás de visita por vacaciones o por trabajo, tienes que llenar el censo. En el caso de Harry Styles, tiene un concierto en esa fecha en Nueva Zelanda, así que tiene que participar del censo. La información recopilada en el censo es utilizada por el gobierno y otras organizaciones para tomar decisiones sobre política pública y servicios públicos, por lo que es importante que se recolecte información precisa sobre las características demográficas, sociales y económicas de los que están en el país en ese momento. Este tipo de censo contrasta con el censo de jure, donde se enumeran a las personas basados en su residencia habitual, independientemente de donde se encuentren en el momento del censo. Un ejemplo de este tipo de censo es el de Estados Unidos, donde las personas llenan el censo según el lugar de donde reside. Por ejemplo, si usted vive en Florida, pero está de vacaciones en New York, usted va a poner su información de su residencia en Florida. Las personas que visitan Estados Unidos en la fecha del censo no tienen que llenarlo, pero los residentes de Estados Unidos que estén fuera del país se supone que lo llenen. Labor que ahora mismo se facilita un poco, dado que el censo ahora se puede llenar online. Así que tenemos dos tipos principales de censo, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso del censo de facto, como el de Nueva Zelanda, es más fácil y menos costoso de llevarlo a cabo, pero puede no proporcionar entonces información precisa sobre la población de una zona geográfica en particular, porque incluye información de personas que no son residentes de esa zona, así que puede ser una de las limitaciones. Mientras que el censo de jure es más preciso y útil para la planificación y el desarrollo a largo plazo, pero tiende a ser mucho más costoso y también difícil de llevar a cabo. El tipo de censo que se debe utilizar realmente va a depender mucho de las necesidades específicas de la región o el país en cuestión. Lo que sí es importante es que a quien le toque llenarlo lo haga de una manera precisa para que la información sea útil y que se pueda tomar mejores decisiones con los datos. Y eso beneficia a todo el mundo, no solamente al gobierno, sino a las personas que lo están llenando. Así que esto es todo por este episodio. Recuerda compartir el podcast y suscribirte en tu plataforma favorita o en el canal de YouTube para que te mantengas al tanto de futuros episodios. También recuerda que está disponible en Mirada Demográfica EP para contenido adicional todos los meses y que sirve como una forma de apoyar y mantener activo este podcast. Muchas gracias por escuchar Mirada Demográfica. Hasta la próxima semana.